Dice Antonella Ventura: soy pesimista, creo que Rusia iniciará o provocará una guerra mundial. Las negociaciones fracasan porque Rusia exige cosas que nadie puede cumplir ni está dispuesto a cumplir. Mira, Rusia no tiene con qué provocar una guerra mundial. No tiene los elementos necesarios. Estamos decía ayer un comediante de Estados Unidos al que yo veo mucho, a Colbert, estamos en la quinta semana de la guerra de 3 días en la que iba a tomar Kiev, Rusia. Rusia no va a cumplir nada, nunca ha cumplido nada, pero es que tampoco nos vamos a sorprender otra vez. Estamos en esto, ¿no? Rusia no ha cumplido lo que se comprometió a hacer para salir de Kiev. I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Ya lo sabemos, no cumplió y no va a cumplir. Pero va a tratar de sacar las mayores ventajas posibles, pero por otro lado está informando sin necesidad, sin haber llegado a ningún acuerdo, que va a reducir su presión sobre Kiev y la va a centrar en el Donbass. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque Putin ha recapacitado de que no debe atacar a una ciudad como... No, se debe a que la defensa de Kiev le ha dado hasta con el gato. Y mira, a mí no me gusta, o sea, yo soy pacifista y preferiría no tener que alabar una guerra, pero alabar a quien se defiende de una agresión lo voy a hacer toda la vida. Voy a alabar a las resistencias siempre, y la resistencia de Ucrania ha sido maravillosa, espectacular, noble, decidida. A esa gente no es fácil derrotarla. A gente que se ha comportado como Ucrania se ha comportado estos 5 meses, estas 5 semanas, derrotarla no es fácil. Puedes tomar su ciudad, puedes tomar sus ciudades, pero vas a tener una resistencia subterránea los próximos años. Putin está totalmente disociado de la realidad. Lo último que yo leía de gente que está, de alguna manera, tiene fuentes cercanas al Kremlin, es que sobre todo desde la pandemia Putin se ha aislado porque tiene un miedo atroz al coronavirus. Me encantaría contagiarle el que yo tuve en enero. Tuve mi coronavirus de Reyes, mi COVID-19 de Reyes. Y entonces su aislamiento de siempre se ha agudizado. Ustedes ven esas mesas que está usando, habla con sus generales a 20 metros, unas mesas, entonces que solo tienen los gobernantes, ¿no? Y los que hacen catering de bodas. Pero el aislamiento de Putin es enorme. Y esta invasión la desarrolló con 2 o 3 estrategas, pero sin consultar con los generales rusos que saben de guerra. Lo cual parece estarse demostrando con el mal desempeño de Rusia en el campo de batalla. No tiene asesores, tiene gente que le dice que sí. Como todos los dictadores al final, como todos los tiranos, no tiene quien le ponga un contrapeso, porque la supervivencia depende de darle por su lado. Los grandes oligarcas rusos no van a hacer nada porque su fortuna y su situación depende de Putin. Putin levanta un dedo y el más grande millonario ruso mañana es pobre. Pero hay grandes sectores del ejército que no están nada contentos y que son los que en un momento dado pueden influir para impedir que esto tenga una escalada, que sea una guerra mundial, que sea una guerra nuclear, y no sabemos lo que va a ocurrir en tal caso. Tienen que autorizar las órdenes de Putin una serie de militares que al parecer están cada día menos convencidos de que esto haya sido una buena idea. No nos queda de otra que esperar que así sea. Por otro lado, en Rusia la información está corriendo, pese a que se han tratado de bloquear los medios de información, está llegando la información y cada vez más rusos están diciendo: nosotros no tenemos nada que hacer en Ucrania. Del mismo modo en que antes se dijo en Estados Unidos: nosotros no tenemos nada que estar haciendo en Vietnam o no tenemos nada que estar haciendo en Irak. Entonces yo creo que se puede todavía apostar al pueblo ruso y se puede apostar a los altos niveles del ejército ruso para que esto no se salga de madre. Pero de ahí en fuera, yo soy optimista porque existe aquel hombre que se negó a responder al presunto ataque nuclear.
aquel teniente ruso que le costó además varios disgustos,